Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, comenzamos este video educativo hablando de los principios básicos que forman la predicación cristiana. Vamos a estar definiendo unos 18 conceptos que le van a ayudar a usted a poder comprender mejor los varios manuales sobre predicación que pueden encontrar en distintas librerías cristianas. Como les dije, el libro de texto que vamos a requerir que ustedes lean para usar este video es el libro que se llama Principios de Predicación. El mismo ha sido escrito por este servidor y será publicado por la Asociación para la Educación Teológica Hispana, una organización cuyas oficinas centrales se encuentran en Austin, Texas. Sin embargo, si usted no tuviera ese libro a la mano, hay otros manuales sobre predicación que usted bien podría utilizar como parte de su preparación para ser un mejor predicador o una mejor predicadora. Algunos de ellos los tenemos aquí. Un libro sumamente importante en el área de la predicación es el libro de Cecilio Arrastía, Teología y Práctica de la Predicación. Un libro publicado por la editorial Caribe, de fácil acceso. Lo puede conseguir básicamente en cualquier librería evangélica. Don Cecilio Arrastía es considerado el mejor predicador hispano que hubo en todas las Américas durante el siglo XX. Ya está con el Señor, pero damos gracias a Dios por su ministerio. Otra persona que también ya está con el Señor, pero ha publicado dos libros sumamente importantes en el área de la predicación, es el reverendo doctor Orlando Costas. Orlando publicó el libro Comunicación por medio de la predicación, que no le pueden ver la carátula porque el mío lo he usado tanto que lo tuve que mandar a encuadernar. Y otro libro sumamente importante que abrió camino en muchas maneras fue Predicación Evangélica y Teología Hispana, editado por el reverendo doctor Orlando Costas, pero que contiene artículos de varias personas, muchos de ellos que han llegado a ser líderes muy importantes dentro de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Otro libro que podrían muy bien utilizar como texto es el libro del doctor Osvaldo Motesi, Predicación y Misión. Cualquiera de estos manuales podría muy bien ser utilizado como parte de un currículo de estudios sobre la predicación. En este caso, sin embargo, vamos a prestarle atención, como les dije, a unos 18 conceptos básicos. Estos conceptos básicos nos van a ayudar a poder comprender mejor los materiales sobre la predicación que ustedes podrían estudiar, comprar o leer. El primer concepto que queremos definir en esta hora es el concepto proclamación. Proclamación es una de las palabras que aparece en el Nuevo Testamento para hablar del anuncio del Evangelio de Jesucristo. La proclamación del Evangelio puede ser tanto verbal, con palabras, como no verbal. Por ejemplo, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor y estamos partiendo el pan y estamos sirviendo la copa, estamos proclamando el mensaje sin palabras. Del mismo modo, en el bautismo se proclama la muerte y la resurrección de Jesús sin palabras. La predicación es una forma de proclamación cristiana, es una forma verbal de la proclamación cristiana. Otro concepto relacionado al concepto predicación es el concepto querigma. Querigma es una palabra griega y la misma se deriva de un verbo griego que se dice kerizo. Y querigma se refiere al contenido de la predicación. Muchas veces ustedes van a encontrar en un libro que un autor habla del querigma del Evangelio. Está hablando de los principios básicos, de los puntos básicos del Evangelio mismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos libros utilizan indistintamente la palabra proclamación, querigma, evangelio como sinónimos. El tercer concepto que queremos definir es el concepto predicación cristiana. La predicación es proclamación del Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué uno predica? ¿Cuál es el propósito de la predicación cristiana? La interpretación teológica de la vida. Vamos a tomar un minuto para pensar sobre eso. Interpretación teológica de la vida. Una persona llega el domingo en la mañana a la iglesia. Esa persona ha tenido toda una suerte de experiencias durante las semanas anteriores, durante toda su vida. En el momento de la predicación, usted como predicador o predicadora
tiene el momento, la oportunidad para ayudar a esa persona a entender su vida, a entender quién es Dios, a entender su relación con Dios, a entender su relación con otras personas a la luz de la fe cristiana. La predicación cristiana es pues la interpretación teológica de la vida. La predicación cristiana se da en un contexto dado. Es el contexto del culto, de la adoración a Dios. Para que haya predicación cristiana, tiene que haber predicador o predicadora, tiene que haber palabra de Dios, tiene que haber un servicio de adoración y tiene que haber una congregación. No hay predicación sin congregación. No hay predicación sin una persona que proclame el evangelio. Tiene que haber un momento donde converjan, donde se unan todos estos elementos y se anuncie en el evangelio en el contexto de una congregación cristiana que adora a Dios. Eso es predicación. Ahora bien, muchos de ustedes preguntarán, pero muchas personas le dicen a la predicación homilética. No, son dos cosas distintas. La homilética es el próximo concepto que queremos definir. La homilética es el estudio riguroso de la disciplina de la predicación. Otra manera de decirlo es que la homilética es el estudio científico, el estudio filosófico riguroso acerca de la teoría y la práctica de la predicación cristiana. Por ejemplo, una cosa es usted cuidar animales y otra cosa es usted ser veterinario y poder ser doctor, médico de los animales. En ese sentido podemos decir lo mismo de la predicación y la homilética. La predicación es el evento. La predicación es el evento de proclamar, de anunciar el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, la homilética es el estudio de ese evento. Es el estudio de la predicación, de los distintos estilos de predicación, de la preparación de la predicación, de la teología de la predicación. O sea, la homilética estudia todos los aspectos relacionados a la predicación cristiana y estudia estos elementos a la luz de la historia de la iglesia y a la luz de las Sagradas Escrituras y a la luz de la teología cristiana. Otro concepto importante que ustedes van a encontrar en varios libros de predicación es el concepto exégesis. Exégesis. Una palabra un tanto difícil de pronunciar para muchas personas. Se debe a que también proviene del griego. Habla en conceptos literarios. La exégesis es el acto de usted sacar, extraer el sentido de algo. Por eso se usa ex, que en griego quiere decir fuera de. O sea, usted está sacando fuera del texto su sentido. Usted está extrayendo el mensaje que tiene un texto, un documento. Se habla de exégesis no solamente de términos religiosos. Por ejemplo, aquellas personas que practican las leyes tienen que hacer exégesis de las leyes que se escribieron tiempo atrás. Sin embargo, la palabra exégesis casi siempre que se utiliza en nuestro idioma español se refiere al estudio de las Sagradas Escrituras. La exégesis requiere un proceso de estudio, una metodología de estudio. Y probablemente ustedes podrán ir a cualquier librería cristiana y encontrar toda una serie de libros, de materiales que le dicen cómo estudiar la Biblia y cómo prepararse mejor para poder comprender la palabra de Dios. Vamos a un concepto hermano de la exégesis. Es el concepto hermenéutica. Hermenéutica es la teoría sobre la interpretación de textos y documentos. O sea, del mismo modo que la homilética es el estudio científico de la predicación, la hermenéutica es el estudio científico de la exégesis. La hermenéutica bíblica es pues la teoría que estudia la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y como todo proceso de interpretación, lo que busca es determinar qué quiere decir, cuál es el sentido original, cuál es el mensaje del texto.
Sin embargo, esto es algo muy complejo porque los textos no solamente tienen un solo mensaje, tienen muchos mensajes. Y una persona en un contexto y otra persona en otro contexto pueden leer el mismo texto y tener puntos de vista distintos. El próximo concepto que queremos definir es el concepto sermón. Muchas personas piensan que saben lo que es un sermón, sin embargo, vamos a definirlo y quizás nuestra definición va a ser un poco distinta a lo que usted ha pensado. Un sermón es un discurso que expone o proclama el mensaje del Evangelio. Un discurso que anuncia, que explica, expone el mensaje del Evangelio. Como le dije, tiene que darse la predicación, el sermón, dentro del culto cristiano, dentro del acto de adoración, frente a una congregación. El sermón es un evento. El sermón es un evento. Es una experiencia. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas, aún personas que han ido a seminario, que cometen el error de decir que el manuscrito, el papel, las notas homiléticas son el sermón. Y a veces dicen, se me quedó el sermón en mi casa. Es imposible que se le quede a usted un sermón en su casa, porque el sermón no son palabras en un papel. El sermón es un evento. El sermón ocurre cuando usted como predicador o predicadora va al púlpito frente a una congregación que está adorando a Dios y usted lee las escrituras y las expone. Eso es el sermón, no las notas que usted pueda tener. Hay varios tipos de sermones y aquí vamos a estar definiendo algunos de ellos. Los sermones se dividen de acuerdo a su fuente, si son tomados de la Biblia o son tomados de la teología cristiana. Son clasificados también de acuerdo a su propósito, si tienen un propósito pastoral o profético o evangelístico, o a su estilo, si son narrativos o son discursivos. En ese sentido, hay distintos tipos de sermones, distintas formas de acercarse al fenómeno del sermón. En el libro Principios de Predicación, ustedes van a encontrar unos 4 capítulos principales dedicados a hablar de distintos estilos de predicación. El sermón expositivo, el sermón narrativo, el sermón temático o doctrinal y el sermón de ocasión. Ahora, antes de llegar allá, hay otra palabra que tenemos que definir. Es la palabra homilía. Seguramente muchos de ustedes la han escuchado. Homilía. En algunas tradiciones, como en la tradición católica, la episcopal y la tradición luterana, es la palabra predilecta para hablar acerca del sermón. Y hay una ambivalencia aquí, hay un problema aquí. Cuando ustedes lean distintos libros de predicación, va a encontrar 2 usos distintos sobre el término homilía. En ocasiones, el término homilía va a ser un sinónimo de sermón. Y una persona va a decir homilía y en la otra línea va a decir sermón y quiere decir lo mismo. Sin embargo, en términos técnicos, una homilía no es un sermón, sino un estilo de sermón. Una homilía es un sermón corto, de 5 a 10 minutos, que va verso por verso por verso, estudiando la Biblia y explicando el mensaje de la palabra de Dios. En ese sentido, tienen que tener cuidado cuando estén revisando la literatura y ver en qué sentido el autor o autora está utilizando la palabra homilía. Si se refiere a un sermón sencillamente o a un estilo específico de predicación verso por verso. Otro concepto importante que tenemos que tener claro es el concepto del año cristiano. Y aquí nos vamos a tomar otro minuto. En la mayor parte de nuestras iglesias cristianas, discípulos de Cristo, la gente no le presta muchísima atención al año cristiano. Sin embargo, en otras tradiciones como en la luterana, la episcopal, la católica, el año cristiano es el eje, es el centro de la adoración. ¿A qué se refiere eso? Bueno, la iglesia cristiana, a principios de la cristiandad, en el mismo principio de la iglesia primitiva, comenzó a darse cuenta que durante distintas épocas del año celebraban distintas actividades y conmemoraban distintos eventos relacionados a nuestra fe. Hasta el sol de hoy, en Navidad, recordamos el nacimiento de Jesús. Y durante la Semana Santa, recordamos su pasión, muerte y resurrección. Esos son los 2 eventos básicos del año cristiano.
El año cristiano entonces tiene unas temporadas que están antes y después de estos eventos tan importantes. Por ejemplo, la temporada de Adviento nos prepara para la Navidad. Y la temporada de Cuaresma nos prepara para la Semana Santa. Del mismo modo, la temporada de la Epifanía sigue a la etapa de la Navidad, al día de Navidad, y lo explica, lo celebra. Del mismo modo, la temporada sobre la resurrección conmemora, explica y celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ocurrida durante la Semana Santa. En ese sentido, el año cristiano es una forma de usted entender el año, dividir el año y organizar la adoración. Todas las iglesias utilizamos principios del año cristiano. Aún aquellas iglesias que no celebran Adviento o Cuaresma, sí celebran Navidad y sí celebran el día de la resurrección. Un concepto relacionado al concepto año cristiano es el concepto del leccionario. Y usted me dirá, ¿qué es eso de un leccionario? Bueno, en algunas denominaciones, en algunas confesiones cristianas, se utilizan listas de textos bíblicos que usted se supone que lea cada domingo. Por ejemplo, el tercer domingo de la época de Cuaresma, usted tiene que leer estos textos bíblicos y ya está en una lista y usted lo que hace es que va a esa lista y lee esos textos. La inmensa mayoría de las iglesias discípulos de Cristo hispanas no utilizan el leccionario. Sin embargo, es una alternativa válida. Usted va a congregaciones metodistas, luteranas, episcopales o católicas y el leccionario está al centro. Esas personas, los ministros de esas denominaciones rara vez se alejan del leccionario. El leccionario combina lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por lo regular ofrece 3 lecturas y un salmo. El salmo se ofrece como un himno de adoración. Y entonces hay una lectura del Antiguo Testamento, una lectura de las epístolas y una lectura del Evangelio. En partes del año, la lectura del Antiguo Testamento es sustituida por una lectura del libro de los Hechos. Contrario a lo que mucha gente piensa, el leccionario no está coordinado por tema. Hay personas que piensan que las 4 lecturas están hablando del mismo tema. Eso no es así. Eso no es así. Son lecturas independientes. Cuando hay algún tipo de conexión es en días especiales como el día de la resurrección o el Viernes Santo, el día de Navidad. Ahí sí hay una conexión entre todas las lecturas. Pero en los días comunes y corrientes, en los domingos comunes y corrientes, donde hay algún tipo de conexión es entre la lectura del Antiguo Testamento y la lectura del Evangelio, donde el Antiguo Testamento prepara a la congregación para entender mejor el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entrando ahora a distintos estilos de predicación, vamos a hablar acerca de la predicación temática o doctrinal. Este es un tipo de predicación que en la mayor parte de nuestras iglesias no se da con mucha frecuencia. Y es lamentable porque es bien importante. La preparación temática o doctrinal presenta un análisis cristiano de un tema, explicando las implicaciones de ese tema o de esa doctrina cristiana para la iglesia de hoy. El tema puede ser, como les dije hace un segundo, una doctrina. O sea, usted puede predicar acerca de la salvación, del pecado, de la restauración, del perdón, del Espíritu Santo, de la relación de Dios con Jesucristo, de quién es Jesucristo, de la doctrina del fin del mundo. O sea, usted puede hablar de cualquier doctrina cristiana y tomar eso como el centro del sermón. Eso es un sermón doctrinal. O usted puede analizar un tema de actualidad como el aborto, como la pena de muerte, como la responsabilidad política de la iglesia y hablar acerca, explicar cuál es la posición de nuestra iglesia, de nuestra fe cristiana sobre ese asunto. En este sentido, es importante que entendamos que el sermón temático doctrinal es un sermón educativo
Y que nosotros, si vamos a ser pastores y pastoras responsables del pueblo de Dios, tenemos que practicar este tipo de predicación. Tenemos que también darle sermones que enseñen a la gente y no solamente quedarnos en el sermón evangelístico que llama a la fe. Un segundo estilo de predicación es la predicación expositiva. Esta es la predicación más conocida. De hecho, para muchas personas, este es el único tipo de predicación que existe. Es la predicación donde usted toma un texto bíblico, ya sea cortito como un verso, Juan 3:16, o todo un capítulo, o una porción de un capítulo, o todo un libro de la Biblia, o hasta una sección de un libro de la Biblia, y hablar acerca del mensaje de ese texto bíblico para la congregación, explicando el mensaje, qué es lo que Dios quiere decir, cuál es el propósito de este texto, la enseñanza que tiene para nosotros hoy como pueblo de Dios. Como les estaba diciendo, la predicación expositiva puede hacerse de un texto corto o de un texto largo. En algunos manuales se le llama predicación textual aquella que se hace sobre un versículo en específico de la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros no estamos haciendo esa definición aquí. En el libro Principios de Predicación utilizamos el término sermón expositivo tanto para sermones sobre un texto bíblico corto, sobre un texto bíblico más largo, es lo mismo. Utilizamos el concepto sermón expositivo. Vamos ahora a ver el concepto de la predicación narrativa. Y vamos a parar un minuto aquí. La predicación narrativa abarca tres disciplinas distintas. Una es la predicación, el sermón, donde se narra una historia, preferiblemente una historia de la Biblia. Pero también habla de la interpretación de los textos narrativos. Es distinto usted interpretar un texto sobre una historia que interpretar un texto sobre una epístola o el libro de Apocalipsis. Son tres disciplinas distintas. Y también hay una nueva disciplina teológica que se llama la teología narrativa. Y la teología narrativa habla sobre cómo nosotros, los seres humanos, cuando pensamos en historias. Y cuando nosotros pensamos en nuestra relación con Dios, más que pensar en términos filosóficos o en definiciones filosóficas, hablamos de una historia que tenemos con Dios. El sermón narrativo, por lo tanto, lo que hace es que utiliza la técnica de la narración, cuenta historias, cuenta el texto bíblico, qué está pasando, dónde estaban los personajes, cómo van elaborándose, cómo interactuaban, y así hacen un sermón. Es un sermón que cuenta historias. Como les dije, la mayor parte de los sermones narrativos cuentan historias acerca de la Biblia. Sin embargo, también se pueden hacer sermones históricos donde se narren secciones de la historia de la iglesia o sermones donde se narre una historia secular, una historia que no sea bíblica. Otro concepto importante relacionado con la predicación es el sermón de ocasión. Y ese lo van a encontrar en el libro de Principios de Predicación. Hay todo un capítulo dedicado al sermón de ocasión. El sermón de ocasión es aquel que se predica en un momento especial. Por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Independencia, el Día de Navidad, el Día de Resurrección. Todos esos son sermones de ocasión. Y usted tiene varias alternativas. Puede ser un sermón muy formal. Por ejemplo, si usted va a predicar en una graduación, un sermón muy formal. Si va a predicar en un funeral, es un diálogo que se hace del corazón, un sermón corto. Por lo tanto, cuando lean el libro de Principios de Predicación, van a encontrar todo un capítulo hablando acerca del sermón de ocasión. Otro concepto que queremos definir es el concepto de la presentación del sermón. ¿Qué queremos decir con la presentación del sermón? Bueno, es el momento donde usted está frente a la congregación y usted entrega el sermón, usted presenta el sermón. Todas las notas que usted ha tenido, toda la preparación, toda la oración, ese es el momento donde madura, usted se para frente a la congregación y les predica la palabra de Dios. Vamos a dedicarle la última media hora de este video educativo a hablar específicamente acerca de la presentación del sermón. Nuestro próximo concepto es el concepto de ilustración.
En muchos libros de predicación ustedes van a encontrar que se habla de la ilustración de un sermón o de que un sermón necesita ilustraciones. ¿Qué son esos? Mire, una ilustración es una historia o una anécdota o una frase o una comparación, ya sea un símil o metáfora, un poema, un testimonio, un ejemplo, que de alguna manera aclara un punto importante del sermón. Ustedes van a encontrar en cualquier librería cristiana libros que contienen ilustraciones, a veces miles de ilustraciones para sermones. Úsenlo con cuidado. Sencillamente, en vez de estar buscando una ilustración y alarla por los pelos y traerla a su sermón, lean esos libros como una forma de buscar ideas. Y poco a poco usted va a estar haciendo sus propias ilustraciones. Manuscrito del sermón. ¿Qué es un manuscrito del sermón? Si yo le escribo y le digo, envíame un manuscrito del sermón. Un manuscrito del sermón es un texto donde están escritas absolutamente todas y cada una de las palabras que usted va a decir en ese sermón. Es un texto completo de ese sermón. Y usted me va a decir, hermano Pablo, entonces usted me está diciendo que le envíe el sermón. No, 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 no. El sermón es un evento, recuerde. El sermón ocurre frente a la congregación en el contexto del culto cristiano. Un manuscrito es sencillamente un documento que recoge esas palabras, pero de ninguna manera el manuscrito recoge su energía o recoge la respuesta de la gente. El sermón es un evento, lo que está en el papel es un manuscrito. Del mismo modo, hay predicadores y predicadoras que no les gusta utilizar un manuscrito completo. Entienden que es muy problemático utilizar todo un manuscrito y leer palabra por palabra. Por lo tanto, utilizan un bosquejo o utilizan ciertas notas. Algunas personas lo ponen en cierto tipo de papel o en tarjetas. Hay personas que escriben todo un manuscrito y después que escriben todo un manuscrito hacen un bosquejo y lo llevan al púlpito. No importa la metodología que usted use. Sí es importante que usted tenga claro el bosquejo de lo que va a decir y que cuando usted se pare frente a la congregación, usted haya preparado bien su sermón y esté listo para comunicarle a la gente el mensaje del Evangelio. Hasta aquí entonces llegamos en esta hora con las definiciones básicas. Cuando ustedes vayan al libro, estas definiciones les van a ayudar a poder comprender mejor los conceptos y la teoría que está allí. Volvemos nuestra segunda media hora para hablar acerca de interpretación bíblica para la predicación.